Vamos a ver herramientas para el abordaje de la violencia de género en el marco laboral, protocolos y procedimientos de denuncias. Y esta clase va a estar a cargo de Ana Laura Steinman, que ella es magíster en antropología social, licenciada y profesora en ciencias antropológicas por la UBA, y el lugar de trabajo es la Universidad Arturo Jaureche. Ella es, en esta universidad, en LUNAG, se desempeña como responsable del Departamento de Orientación Educativa de la Secretaría Académica, es docente en la carrera de Trabajo Social, es investigadora del programa de estudio de género y también es integrante del equipo de protocolo de actuación ante situaciones de violencia y o discriminación por razones de género. También es coordinadora académica de las diplomaturas de vinculación, abordaje estatal de las violencias por razones de género y de prevención comunitaria de las violencias por razones de género, en este caso una articulación entre el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Bueno, Ana es compañera, es parte también de este proyecto y, y nos da mucha alegría y mucho gusto que hayas podido estar en esta clase, aceptar también la invitación para darla y también nos parece muy importante porque estás en todo lo que fue la construcción del protocolo de la universidad, entonces no solamente como docente, sino también como poner en práctica, digamos, lo que es construir un protocolo, nos parecía súper interesante tu aporte en este curso. Así que te dejo la palabra, Ana, y, y damos el comienzo a la clase. Bien, bueno, buenos días a todos, a todas y a todes. Gracias, Fer, Silvia y compañeras, eh, por la apertura y la presentación y por la invitación. Hablábamos justo antes de arrancar justamente esto, ¿no? Que son tiempos difíciles de multitareas para todos y de ánimos sociales complejos. Así que, bueno, una alegría poder seguir reuniéndonos para conversar de una temática tan relevante como urgente, ¿no? En tiempos donde nos quieren hacer creer que la cuestión de género es un tema, una cuestión de ideologías, ¿no? Me parece importante que podamos seguir teniendo estos espacios para formarnos, para capacitarnos, para reflexionar, para tejer redes federales como la que se propone este curso. Así que, bueno, me parece una enorme experiencia poder estar aquí. Yo preparé una presentación que voy a compartir, iniciando a lo mejor por algún repaso, me imagino, de aspectos que vienen trabajando en clases anteriores, y luego vamos a ver algunas cuestiones más operativas y concretas de la implementación de protocolos para la actuación ante situaciones de violencia o discriminación por motivos de género. Mi experiencia está situada en el ámbito universitario, como les contaba Fernanda. En la UNAG formo parte del equipo del protocolo bueno, vengo también desde los momentos de la gesta, digamos, del protocolo aquí. Así que a veces voy a estar haciendo referencia a la educación superior, a las universidades, pero podemos pensarlo en términos más amplios para otro tipo de organizaciones. Yo voy a compartir pantalla y voy a dejar de verles, entonces si alguien quiere hablar o simplemente puede activarse el micrófono, ahí Fer y Silvia y las compañeras van a estar más atentas eh, a la vista para que puedan hacer sus aportes. Em, Primeramente,
poder pensar que cuando hablamos de la violencia por razones de género no estamos haciendo referencia a hechos aislados ni individuales, ¿no? Estamos destacando y subrayando que se trata de un problema social de gran magnitud y que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres y de las personas del colectivo LGTBIQ+. Por supuesto, nuestro marco es la ley 26.485 de protección integral, que si bien la ley refiere a la violencia contra las mujeres, esta ley, la letra, digamos, de la ley es entendida en el marco de los estándares internacionales de protección de derechos humanos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+. Y bueno, es una herramienta que ha permitido, digamos, es la primera en incluir en materia normativa la perspectiva de género y hacer referencia, ¿no? De manera bien clara y precisa a la relación desigual de poder entre los géneros, ¿no? Y el carácter estructural de la violencia. Em, Entiendo que no les resulta nueva la letra, ¿no? de la ley, que la han trabajado en clases anteriores, pero bueno, cuando pensamos en las herramientas para el abordaje o el marco normativo de los protocolos, nos apoyamos en esta ley para su definición. La ley establece y entiende a la violencia contra las mujeres como toda conducta que, por acción u omisión, basada en razones de género, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte a su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por los agentes estatales. Acá podemos ver rápidamente en los artículos 5 y 6 los tipos de violencia y las modalidades de violencia entre las que se encuentra la violencia laboral. Hay ahí también, o nos pasa también en el ámbito de la universidad, en donde hay, digamos, una comunidad académica, pero también entran en juego relaciones laborales, donde a veces el desafío justamente es poder identificar en el marco amplio, ¿no? de tipos de violencias, aquellas que tienen que ver con la violencia laboral por motivos de género, ¿no? No siempre las violencias laborales tienen que ver con violencias por razones de género. Ese es un desafío que se nos presenta a veces en las intervenciones desde el protocolo. ¿Conocen la imagen del iceberg? Es una imagen que habitualmente, sí, ahí la puedo ver, Fer, utilizamos para pensar que cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de un conjunto de situaciones que no son siempre fácilmente detectables o visibles, ¿no? Entonces, el iceberg nos sirve para ilustrar todo aquello que está por debajo de la línea de la superficie, que son formas más invisibles, más sutiles y menos explícitas de la violencia, que arrancan con la anulación, los micromachismos, el lenguaje sexista, el humor sexista, bueno, la publicidad sexista, la invisibilización. Luego, algunas formas un poco más explícitas, como humillar, despreciar, culpabilizar, el chantaje emocional, ignorar, desvalorizar. Y finalmente, aquellas formas más extremas y visibles, como el insulto, los gritos, las amenazas, el abuso sexual, la agresión física, la violación. Y las formas más extremas, el femicidio, el transfemicidio y el travesticidio. Habitualmente, en el marco de los protocolos, estamos trabajando muy cotidianamente con las formas más invisibles de la violencia de género. Por eso son acciones o intervenciones que tienen que ir necesariamente acompañadas de otras campañas de difusión, de prevención, de reflexión y de sensibilización en la temática, porque para poder intervenir en el marco de los protocolos sobre, por ejemplo, un chiste sexista, tenemos que poder conceptualizar que el humor sexista es una forma de violencia.
Y bueno, también ese es el desafío que tenemos porque son justamente las formas invisibilizadas son las formas más naturalizadas y arraigadas en el sentido común y en el cotidiano de nuestros vínculos. Bien. En lo que hace a pensar la problemática de las violencias y la discriminación por motivos de género, tanto en el mundo del trabajo como en las universidades nacionales, desde la segunda mitad del siglo XX, la masiva incorporación de mujeres en estos espacios colocan a esta temática del acoso sexual y de la discriminación como un fenómeno emergente y novedoso. En este sentido, para la Organización Internacional del Trabajo, el acoso sexual quedó definido como aquel comportamiento de carácter sexual que no es deseado, que generalmente está vinculado a una situación de poder y que quien lo recibe lo percibe como un condicionamiento hostil para su trabajo, convirtiéndolo en algo humillante. Entonces, acá algo interesante para destacar es el criterio central para delimitar lo que entendemos como acoso, en tanto podemos considerarlo acoso por el solo registro de sentirnos mal cuando se produce, ¿no? Remite a la indeseabilidad del comportamiento recibido y que una conducta, cualquiera sea, no es susceptible de constituir acoso sexual en sí misma, ¿no? De manera intrínseca, sino que lo hace en la medida en que su destinatario lo percibe como tal, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo referencia a una cuestión relacional eh, que muchas veces tiene que ver también con, bueno, podemos pensar hasta pautas de sociabilidad, pautas culturales y aspectos subjetivos de las personas. Em, Muchas veces excede la posibilidad de ser visibilizado y nombrado como tal el acoso, y quienes lo padecen, en el caso en el ámbito universitario, tienden a no denunciarlo porque se sobreentiende que es así como funcionan las cosas, ¿no? Piensen que hablábamos hace un rato de esto, ¿no? De los micromachismos, de esas formas menos visibles. Bueno, hay algunas cuestiones que están arraigadas y que aceptamos como normas y que cuesta más romperlas, ¿no? Bueno, eh, a veces es como, bueno, suele suceder, ¿no? En las personas que acuden al espacio de consulta del protocolo, bueno, pero es así, así son las relaciones, bueno, es parte de mi trabajo, esas reglas no dichas, ¿no? Entonces cuesta denominarlo y nombrarlo como acoso. Por eso muchas veces son consultas que demoran en llegar o que tardan en llegar a los dispositivos del protocolo. También destacar que tradicionalmente el acoso se identificaba como una conducta, una situación sostenida en el tiempo. En este sentido, la definición clásica de acoso es la de perseguir a una persona, ¿no? De manera constante, sin darle tregua, digamos, pero que actualmente utilizamos el concepto de acoso para calificar ciertas conductas que pueden ser ocasionales por parte de quien las lleva a cabo, pero que las mujeres y las personas del colectivo LGTBIQ+, las padecemos cotidianamente, ¿no? Como tocamientos, piropos, comentarios sobre el cuerpo o la vestimenta o sobre la orientación sexual, llamadas telefónicas ofensivas, silbidos y gestos con connotación sexual. A este respecto, entonces, podemos recuperar del convenio 190 de la OIT, sobre el cual estamos trabajando en este curso, eh, que establece la primera definición internacional acerca de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, en el artículo primero, y dice: es un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia o el acoso por razón de género. Eh, en este sentido, una de las formas más frecuentes de la violencia sexista, que también cuando repasaba esta clase pensaba también en los ámbitos laborales o pensando en la universidad como un ámbito laboral, es la discriminación por razones de género y el acoso sexual. Eh,
con una prevalencia de las modalidades simbólicas y psicológicas de la violencia. Por supuesto, sí suceden, y también aquí en la universidad han sucedido formas más explícitas y más visibles, pero el cotidiano tiene que ver con estas formas más difíciles de identificar y más difíciles de nombrar como formas de violencia o como situaciones de acoso. Ahí también podemos decir que en los últimos años nuevas perspectivas y nuevas conceptualizaciones van haciendo posible sumar no solamente el ámbito laboral y el ámbito educativo, así como también los entornos, los contextos callejeros y el transporte público, ¿no? Como escenarios posibles en los que se presentan el acoso sexual y diversas formas de violencia. Que nos van permitiendo visibilizar nuestras relaciones interpersonales desde esta perspectiva, ¿no? Y volviendo un poco al marco que nos da la perspectiva de abordaje de la ley, pensar este como un problema estructural y en el marco de una relación desigual de poder entre los géneros y no como situaciones aisladas o individuales. En este sentido, algunos de los mitos patriarcales que podemos pensar en el caso de las universidades nacionales, pero les invito a pensar en sus propias instituciones u organizaciones también, sobre las violencias sexistas, es el pensar que la violencia de género es esta forma más explícita, ¿no? Solamente, que hablamos de violencia de género solo cuando estamos haciendo referencia a golpes, a empujones, ¿no? A lo más visible de ese iceberg, que quienes accedemos a la educación superior, en el caso de la universidad, pero podemos también pensar en los ámbitos profesionales, no ejercemos ni padecemos violencia, que ese es un problema de otros, que los acosadores o los abusadores son personas enfermas o que han padecido algún trauma o han sido víctimas de violencia, que deben ser abordados en ese marco, y que en el caso de las universidades, ¿no? Como casa de altos estudios y espacios académicos, se constituyen como espacios de avanzada para la elaboración de ideas y un espacio democrático de las prácticas, ¿no? Como si fuéramos una burbuja dentro de la sociedad. Y bueno, en realidad los espacios tanto académicos como laborales y sindicales son justamente parte del entramado social, y si estamos destacando que la violencia de género tiene un carácter estructural, no podemos pensar que estos ámbitos van a estar exentos de ese tipo de violencias, ¿no? Entonces, bueno, en las organizaciones o en las instituciones también se establecen relaciones interpersonales cotidianas que incluyen tanto aspectos, las relaciones laborales como sindicales y también afectivas. Entonces, también tenemos que mirar al interior de las instituciones y de las organizaciones eh, la reproducción y eh, bueno, la expresión, ¿no? De diversas modalidades de violencia de género, entre los que se encuentran también el acoso sexual. Bien, hasta aquí como un marco general que entiendo que viene en línea con lo que ustedes ya vienen trabajando en clases anteriores. Ahora la propuesta es pasar un poco más concretamente a los protocolos de actuación y poder contextualizarlos, ¿no? Difícil a lo mejor en un contexto en el cual ya no tenemos ni ministerio, el único ministerio de mujeres que tenemos en pie es el de la provincia de Buenos Aires. Ay, perdón, se me activó algo ahí. Eh, el único ministerio que nos queda es el de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, muchas de creo que estamos en un momento también de quiebre. Hoy repasaba la presentación y digo, bueno, las normativas y los marcos que a nivel nacional enmarcaron el avance y el desarrollo de estas herramientas, bueno, están un poco en crisis también actualmente. Eh, Recuperar entonces
¿por qué pensar en protocolos para el abordaje de las violencias o discriminación por razones de género? El reconocer en este sentido, como les decía hace un rato, que la violencia contra las mujeres tiene un carácter universal, ahí recuperamos la recomendación 35 de la CEDAW, y que se puede producir en todos los espacios y las esferas de la interacción humana. Entonces, las relaciones laborales, las relaciones sindicales, las relaciones educativas están también ahí comprendidas. Eh, que también a partir de la adhesión del Estado Nacional a múltiples obligaciones en materia de protección de los derechos de las mujeres, el principio de debida diligencia lo obliga a hacerse responsable de los actos u omisiones de sus órganos y agentes, así como también de los agentes no estatales que constituyan violencia por razones de género contra la mujer. Entonces, por un lado, el Estado debe ser el impulsor principal de las políticas preventivas y de asistencia, eh, y también el reconocimiento de situaciones de violencia de género en distintos ámbitos de la sociedad. eh, Como les decía hace un rato, ¿no? En las últimas décadas podemos decir eh, el emergente de nuevas conceptualizaciones que nos permiten situar estas formas de violencia en todos los ámbitos donde desarrollamos nuestras relaciones interpersonales. Interpela de manera directa a las instituciones y a las organizaciones a actuar ante estas situaciones, ¿no? O a desarrollar mecanismos internos para abordar esas situaciones. Eh, por supuesto que se hace siempre en un marco de articulación con la legislación vigente, y que en todos los casos lo que intentamos o lo que propiciamos es poder garantizar los derechos básicos de seguridad, de acceso a la justicia y de no revictimización de las mujeres en situación de violencia. A nivel nacional, podemos pensar como antecedentes a la proliferación, digamos, de protocolos, algunos lineamientos de los planes nacionales de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres, donde se van especificando aspectos que tienen que ver con la perspectiva de abordaje y la conceptualización de la violencia, eh, que tiene que ver con impulsar, voy retomando ahí algunos de los puntos, ¿no? El Plan Nacional de Acción de 2017-2019, impulsar la adopción de herramientas para el abordaje de la violencia de género en el ámbito laboral. Se propuso también promover la implementación de planes de igualdad y sistemas de certificación de género en el sector público y privado. Entre el 2020 y el 2022, el énfasis en las políticas de formación y capacitación, y en este sentido, la implementación de Ley Micaela en instituciones públicas y la transversalización de la perspectiva de género. Las universidades nacionales, si bien no quedamos comprendidas por la ley explícitamente, el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, adhiere a la implementación de Ley Micaela, entonces también estamos implementando las instituciones de educación superior, las capacitaciones en perspectiva de género enmarcadas en la Ley Micaela. Em, Comprender la asistencia y el abordaje de manera integral, visibilizando las condiciones estructurales que reproducen la violencia. em, y bueno, la creación y fortalecimiento de áreas especializadas en género y diversidad en la Administración Pública Nacional, en organismos descentralizados, empresas estatales y con participación estatal, en particular vinculadas al trabajo para prevenir y promover el freno de las violencias por motivos de género. En términos generales, los lineamientos de estos planes de acción a nivel nacional promovieron un abordaje integral en donde lo que se intenta es modificar el paradigma de abordaje de las situaciones de violencia y discriminación por motivos de género, ya no desde un abordaje individual o ante la emergencia, sino poder propiciar un abordaje integral que contemple las condiciones estructurales en las cuales se reproducen ese tipo de situaciones. También establecer lineamientos o acciones de prevención que permitan establecer políticas dirigidas tanto a implementar acciones o a crear sistemas de alertas temprana,
que en definitiva a lo que apuntan es a poder transformar las condiciones culturales y estructurales en las cuales nos relacionamos, ¿no? Digamos, la perspectiva de abordaje no es solamente ante lo específico o lo emergente, sino que intentamos propiciar ámbitos libres de violencias, libres de todo tipo de violencia, y eso implica, como les decía hace un rato, poder también desnaturalizar y desarraigar patrones estructurales de la violencia. Y un lineamiento muy importante todo, en el marco de todos los protocolos también podemos decir, es la no revictimización. Este es uno de los principios fundamentales que tiene que ver con no reproducir esquemas de victimización y de revictimización en las intervenciones que hagamos ante esas situaciones de violencia. En este marco, entonces, pensar en protocolos, lo que hace el protocolo es, de alguna manera, ordenar en un ámbito específico de aplicación cómo proceder ante una situación de violencia o discriminación por motivos de género, ¿no? Entonces, son un conjunto de reglas o pasos que se definen sobre cómo proceder y cómo intervenir en una institución en concreta. Hay algunos protocolos marcos, si hacemos a tiempo, yo les repaso, lo dejé ahí al final de la presentación, un protocolo marco que se elaboró en el Ministerio de Géneros de Nación para implementar en instituciones públicas, pero después hay cuestiones que tienen que ver con las dinámicas y la realidad institucional u organizacional de cada organismo particular, ¿no? Eh, bueno, nos da un marco entonces el protocolo, nos permite establecer un procedimiento claro para la prevención, para la actuación y para la erradicación de este tipo de violencias. Eh, Debe pensarse como una herramienta de orientación, no como una norma inflexible. De hecho, por ejemplo, nos ha pasado en la universidad que el, una vez aprobado el protocolo, la puesta en práctica misma del procedimiento y la conformación del equipo de intervención hizo rápidamente que al año de implementación ya introducimos transformaciones, modificaciones en la letra del protocolo. Entonces, también poder identificar esto. Una cosa es cuando pensamos la norma desde la letra, ¿no? Desde, bueno, cómo vamos a hacer ese ordenamiento, y otra diferente es cuando empieza a ponerse ese dispositivo en marcha. Entonces, poder pensarlo como una herramienta de orientación y flexibilizarlo nos da la posibilidad de también ir readecuándolo en la medida en que va entrando en funcionamiento. Bueno, esto, ¿no? Poder pensarlo desde como un proceso activo, ¿no? También no como una letra ahí estática, sino que las mismas situaciones que se van abordando permiten luego poder hacer modificaciones, identificar actores clave dentro de la institución o de la organización con quienes se debe articular para la implementación, e ir delineando algunas acciones clave. Entonces, de alguna manera, tener un protocolo o establecer un protocolo estandariza ciertos pasos a seguir o un procedimiento básico para actuar ante una situación específica y en un ámbito determinado. Esto del contexto es importante. Tratándose de violencia contra las mujeres, estos protocolos se convierten en una medida preventiva, ¿no? Entonces, en este sentido, producen dos efectos concretos que tienen que ver, por un lado, con generar un espacio de contención, de abordaje y de orientación para las personas afectadas. Eh, la existencia misma de un protocolo y de un equipo o de personas específicas que estén a cargo de su implementación permite que las personas puedan hablar de lo que sucede, recibir orientación, contener. eh, Muchas veces en los años que tenemos de implementación del protocolo en la universidad, el espacio mismo de la consulta es un espacio, es una intervención en sí misma, ¿no? Que podamos, que la institución esté
identificando un espacio para poder hablar sobre esta situación, tal vez no requiere de una intervención institucional posterior. A lo mejor ese espacio de orientación y de contención brinda herramientas para poder desarmar esa situación que está incomodando o que está reproduciendo alguna modalidad de violencia. Y en segundo lugar, la existencia del protocolo delimita claramente que ese tipo de conductas ya no son ni inofensivas ni reglas no dichas del funcionamiento, sino que son conductas no toleradas. Poder identificar que un chiste con contenido sexista, por ejemplo, puede ser tal vez no sancionado, pero sí objeto de revisión y de reflexión. Eh, el protocolo en sí mismo es una herramienta, en este sentido, pedagógica, ¿no? Que muchas veces sirve para acompañar una sanción cuando debe haberla, y en otras ocasiones para prevenir la reproducción de esas situaciones, y para promover espacios, en definitiva, eh, de reflexión sobre cómo nos vinculamos, ¿no? Y de poder pensar que más allá de las relaciones laborales o estrictamente formales, también nuestras relaciones interpersonales en los ámbitos laborales, educativos o sindicales eh, entran en este marco, ¿no? Podemos, en definitiva, lo que queremos es una sociedad libre de violencias y discriminación por motivos de género, ¿no? Em, bien, entonces voy a correr acá un poquito. Ahí está. El protocolo, llegar finalmente a la implementación de un protocolo, es parte de un proceso de sensibilización y de capacitación, de experiencias también atravesadas por la institución. En nuestro caso, en la universidad, el protocolo se aprueba. Esta universidad, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, inicia sus actividades académicas en el año 2011. El protocolo se aprueba en el 2017. Y se da en el contexto también más general de la implementación de protocolos en otras universidades nacionales. En el 2014 se aprueba el primer protocolo, por ejemplo. También el impacto y la movilización del primer Ni Una Menos en el año 2015. O sea, bien, esto que yo les decía, no pensar los procesos de manera aislada, sino ver también lo que está pasando en el contexto social, político, lo que está pasando en otras instituciones. Pero bueno, en el caso de la UNAJ especialmente, entre el 2011 y el 2017, donde finalmente se concreta la implementación del protocolo, bueno, se fue gestando a través de la implementación de proyectos de extensión universitaria, que aquí se llaman de vinculación territorial, programas de investigación, el programa de estudios de género, el abordaje también de las situaciones de violencia de género que se presentaban en la población estudiantil. O sea, fue todo un recorrido que en la universidad en particular se fue gestando y que también se fue tejiendo en red con otras universidades nacionales, y ahí la existencia de la conformación de la red, la RUGE, la Red Interuniversitaria de Género, también fue como un contexto y un motor para poder implementar el protocolo específicamente aquí en la UNAJ. Que se puede entonces, en nuestro caso, digamos, no fue de un día para el otro, eso quiero visibilizar, ¿no? Con traer un poco este recorrido, que se fue gestando a partir de otras intervenciones, eh, otros dispositivos que tenían que ver más con la intervención territorial, la sensibilización y la capacitación en materia de género. Pero que también puede haber situaciones específicas. A veces suceden hechos muy graves o más visibles de violencia que al no tener un protocolo dejan, ¿no? Como ahí visibilizan y hacen más explícita esa tensión. Entonces, en algunas organizaciones un suceso mal abordado,
también motoriza la creación o la implementación de protocolos cuando no los existen. Eh, Pensar también que diseñar un protocolo implica una tarea previa y simultánea también de sensibilización y de capacitación, ¿no? Que esto se va dando, se va gestando previamente, pero que ya una vez que existe o que está en funcionamiento el protocolo, es necesario continuamente pensar en otras acciones que permitan visibilizar la herramienta, sensibilizar en materia de género, y una capacitación continua, eh, tanto para quienes se dediquen o estén abocados a la tarea de implementación del protocolo, como para otros miembros del organismo. Eh, Tal vez es un poco utópico pensarlo en este contexto más macro, pero como les decía anteriormente, lo que queremos en definitiva es desterrar patrones socioculturales que promueven la desigualdad de género. Entonces, bueno, en ese sentido los protocolos creo que son una herramienta muy importante para poder mirar con otros ojos situaciones que en nuestro trato cotidiano muchas veces están internalizadas. Eh, entonces, bueno, mm, en ese sentido, la sensibilización y la capacitación en materia de género tiene que ir de la mano necesariamente de la implementación de estas herramientas. Eh, ¿Qué novedades podemos pensar que introducen los protocolos? Bueno, habilitar, o sea, instalar la violencia de género como una falta que habilita medidas administrativas o medidas pedagógicas para su resolución. Eh, Responsabilizar a la institución, al organismo, eh, en la actuación ante esas situaciones, eh, poder situar el carácter estructural de la violencia de género, ¿no? Otra vez, separarlo o no visualizarlo como una situación individual, esporádica, sino reponer el marco contextual de la misma. Eh, Poder de alguna manera construir y trabajar en marcos teóricos que aborden los aspectos relacionales de la violencia de género, establecer pautas para poder prevenir, atender y sancionar los casos de violencia. Yo creo que esas tres cosas van juntas, ¿no? La prevención, la atención, la orientación y la sanción, ¿no? Porque ahí los protocolos, o al menos aquí en la UNAG, pensamos el protocolo como una herramienta no punitivista, pero eso no quiere decir que no apliquemos sanciones ante hechos graves, digamos. Pensarlo como una norma o un instrumento no punitivista tiene que ver con poder pensar más allá de la actuación y la sanción ante la situación, la transformación de fondo, ¿no? Y la prevención también. Y que la persona que finalmente reciba una sanción pueda finalmente también transformar su conducta. Por eso creo que la prevención, la atención y la sanción tienen que pensarse de manera integrales y como momentos no excluyentes, ¿no? Creo que tienen que ir de la mano. Entonces, algunos momentos para tener en cuenta en relación a la implementación de estos protocolos. Bueno, la prevención, primeramente. Esto que les venía diciendo, la sensibilización y la capacitación, la difusión del dispositivo y de cómo funciona. Eso también es una medida preventiva que colabora en la reducción de las situaciones de violencias y discriminación por motivos de género. Eh, la atención y la orientación es un segundo momento, entonces ya una vez que el hecho se produce, poder definir claramente cómo son los caminos y las vías para recepcionar esas consultas o denuncias. Aquí en la UNAG usamos particularmente el término consulta, ¿no? Porque no necesariamente alguien que acude al protocolo va a estar haciendo una denuncia. Como es una herramienta de orientación, de prevención y de contención, en primera instancia hablamos siempre de consulta. Esa es una denominación interna que decidimos implementar.
Por supuesto, una consulta puede derivar en una denuncia, eh, pero sería como una segunda instancia, ¿no? Primeramente hablamos de consulta. Eh, en este momento de atención y orientación, entonces, se debe dar asistencia respetando y garantizando los derechos de las personas afectadas, analizar la consulta y realizar un informe de los hechos más relevantes, la valoración de los derechos afectados, la asesoría brindada, los mecanismos de protección pertinentes y cualquier otra sugerencia que sea adecuada. Nosotras en la UNAG lo que utilizamos es un registro interno. No hacemos evaluaciones de riesgo, pero sí tomamos en cuenta si hay en juego o si se están afectando derechos laborales o académicos. Contemplamos, por ejemplo, no sé, si la persona comparte espacio de trabajo u horarios de cursada, eh, pasar en limpio, digamos, la situación y poner en contexto. eh, Estas cuestiones permiten también identificar la mayor o menor urgencia de la intervención. Eh, y también el llevar un registro de las consultas recibidas y elaborar informes estadísticos, ¿no? Eh, Algo sobre lo que en el caso nuestro en UNAG venimos trabajando es en el ordenamiento y en la sistematización del tipo de consultas que nos permiten también posteriormente producir conocimiento, ¿no? Sobre el tipo bueno, las modalidades de violencias más frecuentes en la universidad. Por eso yo cuando les decía hace un rato, trabajamos mayoritariamente sobre situaciones que tienen que ver con mecanismos o formas menos visibles de la violencia de género, eh, y que hacen referencia a esto, a tratos, a chistes, a dichos, a formas más cotidianas, por así decirlo. Y generalmente ante esas situaciones, ahora ya pasaron muchos años de funcionamiento del protocolo, ¿no? Pero en los primeros años, las primeras consultas de este tipo de situaciones solían remitir el decir, no me daba cuenta que esto era violencia de género, ¿no? O a veces una incomodidad identificada que no se podía denominar como tal, ¿no? Esto que hablábamos al principio de cómo cuesta a veces denominar el acoso como tal, ¿no? Por la parte de la persona que lo está padeciendo. Eh, entonces, bueno, llevar registro y ordenar estadísticas es parte de las tareas que tienen a cargo los equipos que implementan los protocolos también. Luego, si estamos pensando en un empezar de cero, si las instituciones no cuentan con esta herramienta, bueno, es importante designar personas específicas que estén a cargo de la elaboración del protocolo. Entonces, ahí es muy importante tomar en cuenta experiencias, la formación en la temática, la conformación de equipos interdisciplinarios, hacer intervenir a áreas y actores claves, como pueden ser áreas de recursos humanos o direcciones de asuntos legales, representantes sindicales. En el caso de la UNAG, fuimos tejiendo esas articulaciones. El protocolo prevé la representación de representantes gremiales de cada uno de los tres claustros, docente, no docente y estudiantil. Tenemos una articulación continua con la Dirección de Asuntos Legales, porque también los protocolos en sí mismos vienen a convivir con otras normas y otras pautas de convivencia de la institución, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, tenemos un reglamento de disciplina. Entonces, el protocolo lo que nos permite es encauzar o articular situaciones de violencia y discriminación por motivos de género en el marco del reglamento de disciplina, que es un reglamento que no necesariamente tiene perspectiva de género. Bien, poder realizar, en segundo lugar, un diagnóstico de la organización en relación a la violencia contra las mujeres, los recursos disponibles para su intervención. En tercer lugar,
la definición junto con las autoridades del organismo acerca de quiénes serán las personas y las organizaciones encargadas de cada etapa del proceso, o sea, por dónde pasa o por dónde va el primer momento de atención y de orientación, el acompañamiento y la sanción posteriormente, que son distintos momentos que no necesariamente van a estar a cargo de las mismas personas o de las mismas áreas. En el caso de la UNAG, por ejemplo, nuestro protocolo, la recepción y la orientación y el acompañamiento están a cargo de un equipo designado para ese fin, pero la sanción finalmente es algo que se implementa a través de la Dirección de Asuntos Legales. Entonces ahí hay una articulación y un diálogo entre el equipo técnico previsto por el protocolo y la Dirección de Asuntos Legales. Bien, en cuarto lugar, la diagramación del protocolo y las consultas a personal pertinente. Nosotras cuando lo empezamos a elaborar, tuvimos instancias de diálogo y de trabajo en red con otras universidades, apoyarse en otros protocolos y en ver cómo están estructurados, cómo son sus artículos, qué articulaciones internas prevén. Cuando es en organizaciones similares, es más fácil, ¿no? Es de mayor utilidad para pensar en la propia institución. Eh, Siempre algún abogado, abogada o alguna sección de legales es pertinente involucrar en la implementación y en el desarrollo, digamos, de la letra del protocolo, y poder prever revisiones periódicas con fines de poder supervisar el funcionamiento y ver cómo el instrumento se está poniendo en funcionamiento. Esto que yo les decía, nosotras en la UNAG en 2017 atravesamos este momento de redacción del protocolo y de establecer los artículos y el paso a paso, y en el 2018 ya estábamos implementando una primera modificación, y pienso que debería seguir modificándose también. Entonces, no verlo como un instrumento estático o rígido, sino que permita a partir de la implementación poder revisar bueno, y mejorar los canales de recepción de las consultas y el acompañamiento y la orientación posterior. También destacar que los protocolos, la implementación de los protocolos no sustituyen otras instancias judiciales y que muchas veces la orientación del equipo a cargo de la implementación del protocolo también tiene que implicar la recomendación del inicio de una denuncia por fuera de la institución. Es decir, el protocolo no sustituye la justicia. Lo que el protocolo hace en todo caso es encauzar una situación al interior de la organización y, si es necesario, derivar o recomendar el inicio de una denuncia. Ana, Sí. tengo una pregunta de Jessica que dice, ¿con los protocolos humanizamos los procedimientos también? Como pregunta. Y yo te diría que sí, ¿no? Aspiraríamos a que sí, porque también justamente el poder prever bueno, destinar personas específicas para la atención de este tipo de situaciones. Bueno, imagínate que si yo voy a hacer una consulta al espacio del protocolo y me tratan mal, me ningunean o minimizan lo que yo estoy diciendo, y bueno, la herramienta no cumple su objetivo, ¿no? Entonces creo que de eso se trata, de poder garantizar o fomentar un espacio que sea de confidencialidad, de resguardo, de seguridad, para la persona que se acerca con una consulta que puede ser digamos, no sabemos de qué se trata, ¿no? Entonces ahí ese primer contacto eh, es muy importante y tal vez ahí puedo así pasar rápidamente. Después vuelvo al trabajo en plenario para la puesta en común, ¿no? Pero Sí. quería esto, ¿no? Poder pensar en los principios rectores de los protocolos, que esto, ¿no? La escucha empática y activa, sin críticas ni prejuicios,
poder garantizar la confidencialidad y el respeto de la persona, ¿no? El derecho a ser escuchada sin menoscabo de su dignidad, sin intromisión en aspectos irrelevantes para el conocimiento de los hechos. Eh, Estar atentos y atentas a lo que la persona puede decir y quiere decir en ese momento, ¿no? Y no detenernos en detalles eh, para seguir escarbando, ¿no? Eh, no revictimizar a la persona. Entonces, por ejemplo, en la implementación del protocolo en la UNAG, es el equipo técnico el que recibe la consulta y el relato de los hechos, y si eso posteriormente deriva en una denuncia administrativa, la persona no tiene que exponer nuevamente, sino que es el informe que elabora el equipo a partir de esa consulta es suficiente para el inicio de un procedimiento. Eh, bueno, la contención y la orientación de la persona afectada, en todo el procedimiento que se inicia una vez que se consulta, ¿no? Poder explicitarle claramente, en muchas ocasiones implica poder poner en palabras, bueno, si vos iniciás una denuncia, implica esto, va a suceder esto, va a haber un expediente, se va a iniciar un sumario administrativo, poder explicitar y garantizar durante todo el procedimiento un espacio de orientación para la persona que inició la consulta en el protocolo. No sé, Fer, ahí sí hay más consultas. Yo podría pasar capaz Sí. a Eh, esto. Sí. Hola, Ana, sí, de ese artículo que estabas hablando, ahí preguntaban de artículo de qué ley. Entiendo que es artículo del protocolo, ¿no? Sí, yo le pasé ahí como rápidamente, pero es esto, un protocolo marco para el abordaje de las violencias de género en el sector público nacional, que es un instrumento que produce el Ministerio de Géneros y Diversidad de Nación, eh, que se da como un marco general para la implementación de protocolos. Después hay otra Entonces, segunda parte de Jessica. No sé si querés, si tenés la posibilidad de tomar la palabra, porque dice, cada paso del protocolo lo ejecuta un equipo distinto del otro paso y esto le da un abordaje más integral de la situación. Es una sí, es pregunta. bien. Sí, eso depende un poco cómo está delineado al interior de cada institución. En el caso de la UNAG, por ejemplo, em, la consulta y la recepción de las situaciones y la orientación están a cargo de un equipo que está designado para tal fin. Somos actualmente 6 personas, que en nuestro caso somos docentes y no docentes, con trayectorias académicas y de vinculación en temáticas de género. Y nuestra articulación principal es con la Dirección de Asuntos Legales. Entonces, el equipo lo que hace es orienta, contiene y asesora a la persona que quiere consultar. Y si la persona desea o si el equipo sugiere el inicio de un proceso administrativo interno, articula con la Dirección de Asuntos Legales. Eh, Nuestra universidad, como para poner rápidamente un mapa de esquema general de cómo funciona, tenemos distintas áreas académicas, los institutos, que son lo que tradicionalmente en otras universidades son las facultades, y después tenemos dependencias, direcciones eh, bueno, de asuntos académicos, de la Secretaría Económica Financiera. Entonces, de acuerdo a la pertenencia de las personas que hacen la consulta, intervienen distintos actores. A veces tenemos que hacer intervenir a un director de instituto o a una directora de una carrera, bueno, contemplando, digamos, la multiplicidad de espacios que conviven en el ámbito universitario. Pero en nuestro caso, el equipo a cargo del protocolo orienta, contiene y hace el seguimiento y articula con la Dirección de Asuntos Legales
desde donde, de acuerdo a cómo sea la situación, a veces se articula con la Dirección de Recursos Humanos, si se aplica alguna sanción, si implica una suspensión, o a veces con las unidades académicas responsables, si se trata de una situación sucedida en el marco de una carrera en particular. No sé si ahí orienta, depende mucho de el contexto de cada organización o de cada institución. Bueno, y otra pregunta que en algún momento lo mencionaste, pero pregunta Sol si hay presencia sindical. Sí, en nuestro caso, eh, la figura se denomina como de veedoras gremiales. Entonces, el equipo técnico está conformado por 6 integrantes y después cada sindicato, en nuestro caso es el sindicato docente, el no docente y la gremial estudiantil, designan una veedora que no interviene del procedimiento del recibir las consultas, pero que son convocadas por el equipo cuando hay situaciones que afectan derechos laborales o estudiantiles, y que, digamos, se mantienen ahí como en diálogo. No están, no forman parte del equipo del protocolo, pero sí el protocolo establece una articulación, digamos, con cada uno de los sindicatos. Bueno, y como respuesta siguiendo con esa pregunta, Sol dice, no es paritaria entonces, es distinto a nuestra CIOT. Sí, ahí me meto un poquito yo. Dale. No son estas instancias, bueno, este protocolo, el protocolo marco que en su momento salió del ministerio, tampoco es que se aplicó demasiado a nivel general, ¿no? Eso quedaría igual como para una instancia que estamos pensando de evaluación también y balance de las políticas públicas que se llevaron adelante en su momento, bueno, que ahora en medio de este retroceso se pierden todas, pero también cuán efectivas fueron o no, o qué es lo que se logró en ese sentido. Pero ninguna de estas cuestiones que se implementaron, este protocolo marco, por ejemplo, no son instancias paritarias, como dice Sol, porque no tenían participación los sindicatos. Es decir, nosotras tenemos a nivel del convenio de colectivo de trabajo del sector público nacional, una comisión que sí es paritaria, integrada por los sindicatos y por representantes del Estado empleador, la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato, que recibe denuncias de violencia laboral, y la CIMAT, que es la de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Pero ninguna de estas cuestiones que se implementaron en ese sentido son instancias paritarias, eran parte también de los problemas que nosotras le veíamos, ¿no? Porque, es decir, no había una instancia donde a nivel sindical en los sectores vos podías participar. O sea, se crearon algunas instancias más bien institucionales, mesas de género, etcétera, en algunos organismos. Incluso, bueno, ahí me escribía recién una compañera diciendo, bueno, sí, o sea, en nuestro sector hay protocolo, hay esto, o sea, como no es que funcione tampoco demasiado bien, un poco, ¿no? Como para también problematizar, digamos, parte de estos instrumentos y estas herramientas de su efectividad o no, ¿no? O sea, o su grado de efectividad. Pero esas mesas que se crearon en algunos organismos a partir de este protocolo marco, esto eran más bien
espacios institucionales, no espacios paritarios donde pudiera ser parte, digamos, las delegadas o delegados de los sindicatos, ¿no? Parte bueno, en su momento es uno de los problemas que nosotras le veíamos. Eso como para comentar en relación a lo que decías. Sí. No, yo creo que por lo menos puedo hablar desde la experiencia situada en la universidad, ¿no? Creo que si yo tuviera que pensar como el principal aporte que brindó la existencia del espacio del protocolo, fue el poder visibilizar, creo que contribuyó a visibilizar las violencias por motivos de género en el ámbito universitario. eh, y capaz esto, ¿no? El espacio de orientación y de contención, ¿no? Capaz más humanizado, como decía ahí una de las compañeras que preguntaba, eh, para el abordaje de esas situaciones. Después sí, capaz como para destacar esto, ¿no? Lo que incluso más me ha movilizado desde el lugar que me tocó ocupar, ¿no? En ese marco. Después, por supuesto que también lidiamos y dialogamos con instituciones que son patriarcales también, ¿no? Y con normativas y con otros dispositivos que, bueno, muchas veces también nos hacen, eh, bueno, nos representan barreras o trabas, ¿no? O bueno, ¿qué nos sucede cuando las personas implicadas son personas que ocupan espacios jerárquicos en el interior de la institución? Bueno, todo eso también no quiere decir, no les quiero dejar como una imagen idílica de que, bueno, en la UNAG funciona perfecto y ya todo. No, todas esas situaciones también están presentes. Puedo sumar a lo que está contando Ana, que digo, lo que está contando Ana es también como poner en común una experiencia y bueno, y cómo esa experiencia fuimos sorteando distintas dificultades y obstáculos. Y yo me acordaba, yo soy parte también del programa de estudio de género, soy compañera de Ana, también he sido vedora, digamos, del protocolo, pero todo era pulmón y éramos las chicas de género para el resto de la comunidad universitaria, compañeros y compañeras, ¿no? Ahí van las chicas de género, casi como la superpoderosa, que éramos como 10 en toda una universidad, para exagerar, ¿no? La situación. Y yo creo que además de cómo se fueron profundizando y existieron ciertos marcos legales a nivel nacional, leyes, decretos, en el caso de la universidad me parece que fue muy importante cuando se incorpora la ley Micaela y de alguna manera la obligatoriedad de que desde los cargos jerárquicos, desde el rector, directores, secretarios, luego docentes, no docentes, etcétera, tengan una capacitación de género de manera obligatoria. Entonces, eso también me parece que transversal, ¿no? Esto es, hay que hacerlo. Eso se viene realizando, creo que empezó en la pandemia, para colmo, fue un momento bastante Sí, pues complicado. en 2019 adherimos a Claro, la implementación y arrancamos, sí, en 2020. exactamente. ¿Qué quiero decir con esto? A nivel de las instituciones, todas las instituciones tienen sus lógicas y como comentaba Ana desde el comienzo, cada institución también es un pequeño universo de la sociedad y ahí están las tensiones, las creencias, las posiciones, ¿no? Y los prejuicios, los preconceptos, la naturalización de un montón de prácticas culturales, sociales. Entonces, yo creo que el protocolo y un poco lo que estaba comentando Ana, fue muy relevante a nivel de visibilizar, por lo menos, bueno, existe esta herramienta. También tuvimos que pensar de qué manera hacerlo conocido dentro de la comunidad universitaria. O sea, como fuimos pensando distintas estrategias para también darle visibilidad. Existe esa herramienta. ¿Cómo podemos hacer para que docentes y estudiantes sepan que contamos con un protocolo? Y después están todas esas sospechas, ¿no? Y dudas, que es bueno, pero
eh, eso es para denunciar, es punitivo, ¿no? Empiezan a aparecer como otras cosas. Todo desde el desconocimiento. Entonces son como varias dimensiones que una tiene que ir pensando, pero yo creo que en estos pocos años desde que existe el protocolo, se ha avanzado un montón en la conformación de un equipo que es remunerado, porque también contemos que el comienzo eran compañeras que no estaban remuneradas por ese trabajo, considerar que es un trabajo muy, muy importante, ¿no? Y después yo tenía preguntas para hacer, por ejemplo, con algunos de los tramos, porque me interesa para que el resto de quienes están en el curso lo piensen. Y es cómo hicieron el diagnóstico. Creo que un segundo punto de una de las placas que mostraste, como para hacer un diagnóstico de la violencia en la universidad. Si podés contar brevemente cómo más o menos qué cuestiones tuvieron en consideración o cómo pudieron hacer ese relevamiento. Y otra pregunta, unida un poco a esto que estaba comentando a partir de tu exposición, que también es cómo se hace para dialogar con el área de legales que viene, digamos, son abogados o vienen, digamos, de una perspectiva no feminista con respecto a los derechos, ¿no? Entonces, se capacitó a esa área de la universidad. ¿Cómo fue hacer esa transformación? ¿Sigue habiendo esa tensión? Que nos cuentes un poco para poner en común tu experiencia, ¿no? Ujú. Del trabajo. Sí, yo creo que la etapa más diagnóstica tiene que ver un poco con la construcción en red y en la trayectoria que se fue gestando en la universidad en articulación con otras universidades. Digamos que la UNAG haya puesto la cuestión de género en agenda, tiene que ver con la agenda de las universidades nacionales en ese contexto, ¿no? Me parece que ahí lo contextual hace mucho. Y en el caso de la UNAG en particular, como esto, digamos, la creación, por ejemplo, en 2015 recuerdo yo la conformación de una red que articuló la universidad desde un proyecto de vinculación con otros organismos e instituciones del territorio en el abordaje de las violencias por razones de género. Tal vez lo que primero trabajábamos o que primero se visibilizaba era la emergencia de la violencia de género como una problemática en la población estudiantil. Entonces, eso implicó que la universidad vaya tejiendo redes con otros organismos del territorio para el abordaje de esas situaciones, para poder nosotros decimos a veces derivar, pero derivar es una palabra muy fuerte, ¿no? Porque en realidad son recurseros muy artesanales y el derivar es tal vez anotarle en un papel a la persona el día y el horario con quién tenés que ir a hablar en tal institución, ¿no? No es una derivación muy formal. Pero yo creo que el diagnóstico tuvo que ver con, yo lo situaría capaz en este momento más de contexto de cómo la perspectiva de género y los feminismos interpelan a las universidades como institución. Em, y después me olvidé la otra pregunta, Fer, perdón. No me la anoté. No, te decía con respecto a cómo es el diálogo, cómo fue la tensión Ah, en el con proceso del legales, área con de legales legales. que tienen otro Sí. marco y otra perspectiva. Bueno, áspero, áspero, ¿cómo puede llegar a ser? Áspero, difícil. Esto que les decía, ¿no? Interactuamos y dialogamos con distintas áreas y con personas al interior de la institución que no necesariamente tienen perspectiva de género. Entonces, yo creo que son un conjunto
de condiciones que entran en juego. Primero, el dejar de ser las chicas de género, ¿no? Como decía Fer al principio, fue una cuestión muy militante en un inicio. O sea, ¿quiénes nos pusimos al hombro la implementación o el impulsar la implementación de estas medidas en la UNAG? Y bueno, docentes, no docentes, estudiantes también, que desde la militancia feminista nos involucramos con la temática. No es que un día el rector dijo, oh, sería muy bueno que la universidad tenga un protocolo. Entonces, bueno, por supuesto que es una cuestión militante y muchas veces somos las mujeres y las diversidades las que encabezamos esas luchas o esas reivindicaciones. Y con las áreas, como las universidades nacionales tienen ámbitos que nuclean comisiones en el marco del SIN que nuclean distintas áreas. Entonces, la existencia, por ejemplo, de una red interuniversitaria de género de todas las universidades nacionales nos permite establecer canales de articulación con las áreas internas, de legales, por ejemplo, que no dependen solamente de lo que en una institución en particular se quiera hacer. Entonces, por ejemplo, las comisiones en el marco del SIN de las direcciones de asuntos legales tuvieron instancias de capacitación en el marco de la RUGE, ¿no? Entonces, no fue un trabajo tan individual que cada institución tenía que hacerlo, sino que esta organización macro, digamos, que nuclea todas las universidades nacionales, propició también estas instancias. De todas maneras, es un trabajo constante y digamos, continuo. Eh, yo en nuestra experiencia puedo decir que tenemos un buen diálogo, o sea, el equipo hoy en día elabora un informe, pondera una situación y la Dirección de Asuntos Legales toma ese informe como válido para el inicio de un expediente o la ponderación de una situación. Pero estamos constantemente sensibilizando de alguna manera o capacitando. Y ahí, bueno, sí, también yo creo que tenemos, en el camino institucional tenemos un buen diálogo, pero muchas veces tenemos que insistir, volver sobre cosas que ya habíamos acordado, es constante. Por eso, bueno, también es algo estratégico pensar en parte del diagnóstico. Al interior de una institución es poder decir, bueno, a ver, ¿con quién podemos articular? No sé, en la dirección de recursos humanos, che, ¿quién puede ser más maleable a que nos preste, a tener una reunión, a que podamos plantear esto? En legales, ¿quién está? O sea, también es eso, ir viendo por dónde, con qué actores de la institución o de la organización podemos ir entablando los diálogos. Sí, yo quería por ahí aportar algunas cositas. Ahí vuelvo así, nos vemos todas. Eh, no, más allá bueno, como dice una compañera ahí, la voy a leer, a Mariana, que dice que fueron avances y también tuvieron sus limitaciones, ¿no? Un balance pendiente en relación a lo de los protocolos. A mí, bueno, este curso trata sobre el 190 y sobre la violencia laboral, más allá de la violencia de género. Entonces, es decir, también poder pensar o que nos ayude a pensar para mí, es decir, qué herramientas también podemos pensar en relación a la violencia laboral, ¿no? Que en ese sentido, en relación a los protocolos, incluyendo el protocolo marco que vos traías a nivel del Estado Nacional, eh, siempre, siempre se relacionó, siempre abordó o trató el tema de la violencia de género, ¿no? En los sectores de trabajo. Es decir, no contamos con herramientas más allá de la comisión de la que hablé antes, paritaria, pero que esa se refiere
al Estado Nacional, o sea, a los trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional. No hay, digamos, herramientas en ese sentido como para poder abordar nada, las situaciones de violencia laboral que se dan. Algunos sectores son más complejos que otros, y me parece, cuando te escuchaba a vos, o sea, es interesante la experiencia de ahí de la UNAG, porque lo podemos también como pensar como herramientas a abordar, ¿no? En algunos sectores o en acá eh, en clases anteriores, ahí comentaron algunas experiencias en algunas provincias. Acá hay participación bastante federal de todas las provincias y de todos los sectores, tanto del municipales como provinciales y nacionales. Entonces es como una linda mezcla, eh, y con una diversidad muy grande en cuanto a las herramientas con las que se cuenta en cada lugar o en cada provincia respecto a, nada, respecto a tener convenios, respecto a esto, de qué espacios hay como para tratar o abordar estos. Por ejemplo, ahí, bueno, Sol, una compañera de CONICET, que dice, bueno, que en CONICET existen estos espacios y a veces funcionan esto, ¿no? Como una forma de disuadir que se haga una denuncia. Claro, sí, la Eh, contención en el mal sentido que dice. No, también ahí sí, lo que pensaba, perdón, Silvia, es que el caso de la UNAG tiene también algo excepcional, que es que somos una institución joven, digamos. Siempre decimos somos jóvenes, bueno, vamos a tener 40 años y vamos a seguir diciendo que somos jóvenes. Pero es una universidad que en el marco de otras, porque ahí Jessica comentaba también otra situación en otra universidad, eh, eso no es menor también, porque es hay, de La Pampa, en sí, ese caso. Ujú. que bueno, seguramente muchos de los caminos aquí fueron un poco más fáciles porque, bueno, el protocolo se inicia cuando la universidad tenía 8 años de vida, entonces hay algunas estructuras, si bien, digamos, los trabajadores y los docentes y las docentes de la universidad vienen también de otras universidades, no somos una burbuja, pero bueno, hay algo también de lo reciente de la institución que fue favorable para generar estos mecanismos, ¿no? Porque a veces cuando hay estructuras ya más rígidas, es más difícil ese diálogo, me parece. Sí, yo para terminar era, bueno, un poco lo hablábamos antes del comienzo de la clase, ¿no? Poder también abrir una instancia con las personas participantes de que nos compartan también qué herramientas, si hay herramientas en sus lugares de trabajo, en sus provincias, en sus localidades. Por ahí compartir, no sé, armar algún documento nosotras que podamos compartir y que nos puedan transmitir o hacer un mapeo, ¿no? De con qué contamos. Bueno, ese era un poco el aporte. No sé si Ana, Tonelli, levantaste la mano. Bueno, ¿querés hacer una pregunta? Está silenciada. Ahí está, perdón. Ya, Es que perfecto. estoy con el teléfono. No, pensaba varias dificultades. Yo trabajo en el Congreso de la Nación, digamos, y toda esta perspectiva del tipo de instituciones también donde se desarrollan los protocolos. El nuestro, digamos, fue promovido desde el sindicato o desde los sindicatos, en realidad el nuestro, pero después hicimos un laburo de abordaje con los demás y después se logró por paritaria, es decir, en instancia, digamos, en conjunto con autoridades, aprobar
un protocolo de violencia laboral con perspectiva de género, digamos. A mí, digamos, esa ampliación, si bien la idea era que sea solo de género, me pareció importantísima porque la violencia laboral para mí tiene un componente altísimo de la lógica machista y patriarcal, digamos. Entonces, bueno, de hecho podemos ver, lo que quería decir era cómo hay que también trabajar cada institución donde se establece el protocolo, porque yo veo muchas limitaciones de la propia lógica del institucional u organizacional. Entonces, por ahí, en realidad no tengo muchas respuestas, simplemente es sostener el espacio, tratar de lidiar, digamos, que no es menor, me parece, pero bueno, de a poco en tanto se vaya pudiendo, poder hacer análisis de las lógicas institucionales, porque esta violencia la llevan adelante, bueno, esto ya lo sabemos, digamos, tanto mujeres como hombres, entonces poder ampliar esto, las lógicas de lograr lugares, es una casa política, se le dice, eh, digamos, es un terreno bastante hostil, donde se ve la violencia de género, digamos, y también la violencia laboral, incluso protagonizada por mujeres, también por hombres, descendente, de forma descendente, paralela, ascendente, desde ya, pero ascendente también, digo, ¿no? En una lógica que realmente, y también cómo lidiar con, porque no es punitivo, se intenta de que sea preventivo, y por ahí con los casos que nos han venido llegando, no es una dedicación exclusiva, es en conjunto con las tareas que uno hace normalmente. Entonces por ahí nos comió el hecho del abordaje de los casos y no hemos podido, digo, todavía meternos más en la lógica institucional. Digamos, yo lo vengo trayendo en las reuniones que vamos teniendo, pero es un poco sobre la papa caliente que vamos trabajando y cómo falta por ahí, me parece esto, apuntar a cuáles son algún tipo de análisis institucional. Bueno, no es fácil porque las instituciones tienen que tener la apertura para hacerlo, las personas que están dentro de la institución por ahí no son las adecuadas para realizar un análisis institucional como se debería, porque estamos con un grado de implicación importante, pero bueno, me parece que esto, ¿no? Dejar bien en claro las cadenas de mando, de las responsabilidades respecto de la violencia que se desarrolla, los tipos de liderazgo que se dan en los grupos de trabajo y en la institución en total en sí, de liderazgo donde se producen un tipo de lógicas y de sujetos. Entonces, bueno, como que ahí se complejiza un poco, aparte de lo que es el abordaje de los casos en sí, y bueno, me viene dando vueltas esto, cómo tratar de filtrarnos, digamos, en la institución, y cuando nos encontramos con casos que son, a ver, que tienen una sanción, que implican una sanción, porque vos tenés delitos, muchas veces se perpetúan delitos ¿no? En estas situaciones. Y está claro, digamos, la persona tranquilamente podría ir afuera. Bueno, ¿cómo lidiar esto, no? Con legales, la pregunta por ahí, ¿cómo hacían para ligar? Porque nosotros tomamos declaraciones a las personas, alojamos a la persona que encontramos que por ahí está sufriendo específicamente la violencia, pero, por ejemplo, cuando hubo que darle lugar a legales, nosotros no brindamos nuestras actuaciones, sí el informe que se estableció, pero entonces, ¿cómo no revictimizar también a a la persona que se acerca después a una instancia de algún sumario o que se abra alguna investigación? Y bueno, y en general eso, cada persona que se acerca no deja de tener Es como muy difícil la no revictimización, digamos, pero por las lógicas de la institución, digamos, esta dificultad de comprender el alcance de la violencia y de las micro cositas que quien está formado dice, no, por favor, o sea, estás desbaratando todo. Y bueno, esto también, ¿no? Valoramos mucho la presencia de las personas que se acercan, reforzamos mucho eso porque le damos a entender de que no es fácil y bueno, y sabemos, sin explicitarlo,
que son bastante plausibles de generar una nueva violencia, o sea, que revictimice en función de la situación. Con lo cual, digamos, no es fácil. Si bien es una extensión muy, muy rígida, se logró, pero esto no quiere decir nada, digamos, es como toda ley, como todo dispositivo, es en el andar, digamos, que se va pudiendo y vamos descubriendo, digamos, cosas que nos queda corto, digamos, como decía al principio, el protocolo. Bueno, eso, ¿no? Apuntar a las lógicas institucionales también, cómo hacer alguna prevención desde ese lugar. No sé si querés comentar algo, Ana, o Silvia. No, Gabriela levantó la ahí mano. había capaz alguna otra pregunta. Ahí, No, sí, ahí hay acuerdo otra con la manita intervención. levantada. Ahí va. Sí. Después contestas después, juegos. Bueno, Gabriela. Bueno, sí, yo las escuchabas y bueno, yo particularmente lo comenté la otra vez, yo fui víctima de violencia de laboral y un poco sí, también estaba atenta a esto, que hoy se hablaba mucho de violencia de género y en realidad a mí la que me violentó fue una jefa mujer. Y ella es violenta con todo el mundo, o sea, no tiene que ver con esto digamos, del sexo. También trabajo en una universidad, yo trabajo en INTA y además trabajo en la universidad. Entonces, dos cosas. Primero, es cierto que cuando sos víctima, vos primero vas a buscar una solución. Yo en su momento lo que quería es que me sacaran del sector. Esto llevó a un protocolo, unos pasos que les agradezco un montón a mis jefes, que uno fue hombre, los dos que siguieron el paso fueron hombres, pero a la vez todo ese proceso fue terrible para mí. Fue terrible porque yo a ella la seguía viendo, seguía estando ahí, y ella, la violencia era cada vez peor, y encima mis compañeros avalaban toda esa violencia. Mira, te lo cuento y hasta me pongo mal. Entonces fue terrible todo ese año que yo pasé. No solo eso, después me fui del sector y los comentarios eran que yo fui la conflictiva. De hecho, tuve que firmar una evaluación de desempeño en la que decían que yo era conflictiva. Pero bueno, fue mi salida para decir, bueno, no importa, yo conseguí que me sacaran de ese sector y te firmo lo que sea, ¿entendés? Aunque sí, particularmente le dije a mi jefa en ese momento, le dije, esto no fue lo que pasó, pero dejarlo así porque realmente, chicas, es terrible, digamos, el avance de un protocolo, la denuncia, lo que vos decís un sumario. Yo aparte soy profesional, soy investigadora, y todos los investigadores sabemos que te cortan alas, te cortan proyectos, y en la universidad me pasó eso también, con otro profesor, que es jefe de cátedra, que tiene muchos contactos, y fue coartándome los proyectos que yo tenía de investigación. En ese momento ya ni decidí, digamos, hacerle denuncia de nada al tipo porque maneja el rectorado, maneja todo, ¿entendés? Entonces dije, ¿para qué me voy a poner? Ya venía con una problemática, entonces sigo siendo la conflictiva. Y en la universidad se da mucho esto de que parece que en realidad son egos los que se pelean. Ay, es por competencia. Y no es violencia. Déjame laburar tranquila. Y es violencia. Entonces, qué sé yo las escucho y a veces me pasa que también quisiera llevar esa bandera y que todos reflexionen, porque es realmente, yo sobre todo me quedo muy impactada los videos que pasaban en la otra clase. Y vos decís, es doloroso, que vos vas a trabajar, a buscar y primero, particularmente yo soy una persona que vengo de clase media baja, y me costó mucho llegar a ser profesional. Entonces trabajé en otros lugares y les puedo asegurar que el obrero no es tan violento a veces, los compañeros obreros como lo son a veces en instituciones como esta, donde todos son profesionales y agreden sin, por ejemplo, disculpen la palabra que voy a usar, pero muchas veces nosotros, mis compañeras de Falabella, que yo era vendedora, era, ay, che, tarada, es estúpida, pelotuda. Eso es lo que nos decíamos y a veces era con cariño. Y les puedo asegurar que los diplomáticos te lo dicen tan divinamente y cuando terminaste de escuchar todo lo que te dijo inútil, te dijo tonta, te dijo un montón de cosas y te denigró y te humilló sin decir una sola mala palabra.
Entonces, esas cuestiones que a veces son difíciles hasta de poner esto de la violencia, ¿no? Porque ¿qué te dijo? No, te lo sugirió, pero no lo tomaste mal, es en un contexto. Entonces, ese profesional, esas palabras suelen ser muy hirientes. Entonces digo, a veces hasta es difícil cuando vos tenés que, en estos ámbitos académicos, tener que exponer esto de la violencia laboral. Y para mí es un tema súper importante, porque realmente estás mucho tiempo, yo estudié para poder ejercer lo que más amo, que es estar en el campo, y es donde más sufrí. Entonces digo, y me banqué trabajos que no me gustaban para poder hoy ser alguien. Entonces es doloroso a veces cuando vos decís vas por un, y te encontrás con esto. Y también muchas veces, por eso muchos también no denuncian, porque bueno, le buscas la vez y la solución rápida, o renuncias o te vas, porque muchos sentimos eso, que no hay una solución. También la mayoría sabemos que los que más ejercen violencia son jefes, entonces que también es difícil en esas instituciones, cuando hay directores, cuando, que se avala desde siempre, y se lo llama muchas veces, que se dice son estrictos. Esa es la palabra que usan cuando un jefe es muy violento. Es estricto. Entonces, vos contra el ser estricto, el perfeccionista, contra ese te es difícil. Entonces, y eso es lo que abunda en una universidad, que es totalmente, y yo sobre todo agronomía, chicas, digamos, que somos la mayoría profesoras, y somos las más violentas y las más machistas de todas, porque esperamos que un varón diga algo para asentar todo. Pero si te lo dice tu compañera mujer, ay, esta no, ¿qué sabe? Esta, ¿qué sabe? Entonces, estas cosas se repiten mucho, y disculpen, digamos, que te interrumpí, pero digo, sé que es necesario, sé que es difícil, pero creo que también estaría bueno tener esas denuncias anónimas. A mí me pasó en una institución como Falabella, que teníamos violencia en una jefa, y un día nos llegó un número, un 0800, donde hacías denuncia anónima. Nadie dijo nada, y sin embargo todas denunciamos a la misma jefa, la cual realmente actuaron bien, la agarraron, y le llamaron la atención a ella, sin necesidad de que vayamos nosotras a exponer lo que pasaba. Ella tenía con nombre y apellido muchas denuncias a su nombre, sin saber de dónde venían, y se la pudo exponer. Porque a veces te expones vos, y esas denuncias anónimas a veces sirven muchísimo. Pero bueno, disculpen, y a veces el tenor de lo que cuando voy relatando. Muchas gracias. Sí, a ver, escucho o leo también, ¿no? Sus intervenciones. em, es difícil, pensemos desde el momento en el que no tenemos ni siquiera una justicia, un sistema judicial con perspectiva de género, ¿no? Yo creo que lo que, digamos, lo ideal es poder propiciar que los espacios o los mecanismos institucionales internos sean espacios donde realmente se garantice la confidencialidad, la orientación, el acompañamiento. Pero eso no quita que, como ustedes mismas están relatando, existan procedimientos o equipos en donde realmente suceden estas cuestiones, ¿no? Cajonean, sugieren, tratan de disuadir la denuncia. em, Nuevamente, ¿no? No somos ninguna institución es una burbuja de lo que sucede a nivel sociopolítico general, y más en el contexto en el que estamos. No creo que en la actualidad es un momento de avance en contra de los derechos de los derechos sociales, de los derechos de las mujeres y de las diversidades. Entonces nos enfrentamos a un contexto aún más hostil también. Em, Ahora, digamos que parece a veces que uno habla desde el ideal de la norma, ¿no? Pero bueno, sí, la puesta en práctica tiene todo esto, y lo ideal es que estos mecanismos no sean estáticos, ¿no? Eh, que sean justamente flexibles a lo que está sucediendo en la institución. Y esto que traía la compañera que trabaja en el Congreso
si no me equivoco, de tener un dispositivo que enmarca la violencia laboral y por motivos de género también es novedoso. En nuestro caso, nuestro protocolo está enmarcado en situaciones de violencia y discriminación por motivos de género. Y lo que nos pasa justamente es que estamos acotadas cuando las situaciones que llegan al protocolo son de violencia laboral, porque como no hay otro dispositivo, llegan al protocolo. Digamos, a nosotras, pero no, muchas veces nos encontramos con que no podemos abordarlo desde la perspectiva de género y tenemos que derivarlo a que como que vuelvan a sus mecanismos, ya sea dentro de la unidad académica o de la dirección, y también estamos limitadas ahí en nuestra intervención. Ahí veo otra mano levantada. Mariana. Sí, buenos días a todas, a todos. En la provincia de Neuquén hay un protocolo para todo el personal de la Administración Pública Provincial de abordaje de la violencia laboral. Me ha pasado en capacitaciones donde participó en su momento personal del Ministerio de Trabajo de la Nación, que lo levantaban como todo un adelanto. Nosotros desde nuestro organismo, yo soy trabajadora de la Dirección Provincial de Estadística y Censos, sufrimos violencia de parte de la directora. Y la primera batalla que tuvimos es que nos querían hacer presentar la denuncia como violencia de género, porque ella era mujer, y fue toda una batalla trancarnos las compañeras y decir, a ver, venimos peleando por la perspectiva de género justamente para que no se banalice usándose para cualquier cosa, entonces la violencia que estamos sufriendo nosotros es institucional y es jerárquica, no es de género. Bueno, nos decían, no hay dispositivos, no hay mecanismos, nosotros acudimos a las distintas instancias. En el propio juzgado laboral nos dijeron que no estaban capacitados para abordar la violencia laboral. Todos nos sugerían que lo presentáramos como violencia de género porque eso sí tenían cómo derivarlo y a dónde, pero si lo queríamos presentar como violencia laboral, no. Y finalmente, nosotros la situación la transitamos durante todo el año 2021 y 2022. Sí, el protocolo ahora se los adjunto en el chat. Finalmente el gobierno de la provincia saca por decreto este protocolo. Ahora, ¿la situación cuál es? El protocolo depende de los mismos funcionarios que a nosotros nos violentaban. Específicamente, además justo en nuestro caso, nosotros dependíamos del Ministerio de Economía y la cabeza institucional del equipo del protocolo era el ministro de Economía, o sea, que no salíamos de quien estábamos denunciando. Y ahí yo traigo una preocupación que me parece que, bueno, estando en un curso que lo impulsa nuestra asociación sindical, específicamente tendríamos que buscarle una vuelta, que es existe la violencia horizontal, vertical, ascendente y descendente, pero obviamente hay digamos, cuando nosotros decimos que el aspecto estructural de la violencia es la desigualdad de poder, claramente el problema principal es la violencia que ejerce el empleador sobre los empleados cuando hablamos de violencia laboral. Entonces, ¿cómo pensamos un protocolo institucional donde estamos sentando a la mesa quien es el mismo violento, digamos, el mismo victimario? No sé si se comprende la preocupación. ¿Qué garantía tengo yo, por más que me hablen de confidencialidad, si son los mismos personas designadas por el propio Ejecutivo las que están recibiendo mi denuncia y que dependen para seguir en su puesto de ese ministro que es el que le firmó la designación, digamos? O sea, que de hecho fue lo que nos pasó. Nosotros terminamos haciendo todo el proceso de sumario y demás y terminamos yendo a la justicia y todavía estamos dando vuelta con las denuncias porque no obtuvimos ninguna respuesta. O sea, para decirle la situación, a los empleados nos sancionaron por estar en nuestro lugar de trabajo y no prestar servicios en el marco de una medida de fuerza. O sea, teníamos la medida de fuerza legalmente declarada y presentada, nos sentamos en el pasillo a tocar el bombo y nos sancionaron por eso. A las delegadas nos iniciaron sumario para investigar nuestras responsabilidades en ese hecho. Sí, soy la delegada, estaba organizando la medida de fuerza. Y a dos compañeras, una delegada y otra compañera más, las sancionaron por discutir con la directora en el marco de la medida de fuerza, porque dijeron que se habían excedido del decoro y las buenas costumbres. Eso es lo que escriben en el sumario, con la cual las sancionan con 25 días de descuento de sueldo. Bueno, pero digo, una situación donde vos decís, tengo todos los papelitos para decir que lo que usted está haciendo es persecución laboral, digamos, y sin embargo, en ninguna de todas las instancias en el proceso de la administración pública provincial tuvo intervención del equipo de salud ocupacional, hubo, bueno, nada.
Pero nos encontramos siempre con este mismo problema. Las chicas del equipo de violencia en un momento nos dijeron, chicas, nosotras no podemos hacer más nada, nos tienen las manos atadas. Cualquier intervención que querramos hacer la tiene que firmar la subsecretaria, que es la misma que nos había firmado las sanciones. Bueno, eso como una preocupación importante en términos de qué propuestas pensamos para salir de esa encerrona, digamos, de que nosotros queremos herramientas institucionales para abordar este problema, pero estamos dentro de una institución donde el jefe de la institución es nuestro mismo empleador y es el que principalmente y habitualmente ejerce la violencia contra nosotras. Nosotras, nosotros, en este caso violencia laboral, por eso decíamos no era de género porque nos abarcaba a todos y todes. Sí, ahí yo creo que no sé, no tengo las respuestas, ¿no? Pienso que las articulaciones, cuando son posibles, entre organismos, entre instituciones, cómo entra también ahí bueno, lo sindical también, pero sí, es cierto que a veces los caminos están allanados, ¿no? Ahí había algunos pedidos de compartir protocolos, tal vez eso se pueden encauzar en la caja de herramientas que se va a ir construyendo porque las situaciones son heterogéneas en cada lugar, pero también hay puntos en común y está bueno ir conociendo los mecanismos o los dispositivos que en cada provincia, en cada organismo cuentan. Algo ahí que se trataba en relación también a la confidencialidad, eso en nuestro caso por lo menos la letra del protocolo lo establece como uno de los principios rectores. Entonces eso ha sido un, un avance, digamos, y en nuestro caso, si se inicia sumario administrativo, la persona que denuncia no tiene que volver a relatar. En todo caso lo que se hace es como una ratificación de la denuncia a partir del informe que hace el equipo del protocolo. Entonces, ahí en el caso nuestro tenemos esa posibilidad. Lo cual no quita que más de una vez la Dirección de Asuntos Legales igual cuando abre un sumario quiere llamar a declarar a todo el mundo, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar nosotras interviniendo y frenando. Una cosita respecto de la confidencialidad, digamos, es súper importante, también es uno de los principios rectores del protocolo nuestro, pero si bien el comité, digamos, puedo dar fe de que lo respeta y de hecho firmamos una declaración jurada al respecto de sostener la confidencialidad, lo que decía antes de las lógicas institucionales hacen que cada persona que es citada, ya todo el grupo de trabajo o esa misma persona lo comenta, cosa que nosotros no vemos objeto de impedir eso en realidad, ¿no? Nosotros sentimos que la persona puede decir lo que quiera, luego de ser citada o luego de venir a declarar. No tenemos forma, me parece, de impedirlo. El tema es que, bueno, ahí vuelve los liderazgos de los sectores, de la parte de cómo hacer para poner paño frío y respetar el proceso, digamos, sin que sea el cuchicherío y el reforzamiento del dolor, tanto para la persona, la estigmatización para la persona que supuestamente ejerció la violencia, donde muchas veces por ahí te das cuenta que hay algún otro trasfondo. Entonces, esa delicadeza que tratamos de llevar adelante en el proceso, respetando a todos los actores para poder tener una mirada lo más imparcial posible. Esto, ¿no? También contenernos de los sentimientos que nos genera por ahí el cinismo de cierta gente que se te acerca a declarar o que vos te das cuenta. Pero bueno, ¿cómo llevar adelante eso en esta lógica institucional donde los mismos jefes no se dan cuenta de que tienen que frenar a los compañeros o los mismos compañeros, decir, che, de esto no hablemos porque la bola se hace más grande? Digo, me parece para mí que la solución es hacer, tal vez desde los comités de violencia o desde los organismos que se arman a través de los protocolos,
por ahí abordar esto, hacer sensibilizaciones con las direcciones, tratar de transmitir la gravedad que implica la violencia laboral con perspectiva de género, digamos, claramente, porque no podemos soslayarla. Pero esto implica realmente carpetas enteras médicas con gastroenterocolitis y los misma gente de los departamentos médicos haciendo, che, este no quiere venir a laburar, y nadie se pregunta de, che, ¿por qué este tipo o esta tipa tiene gastroenterocolitis sistemáticamente? Sea verdad, sea mentira, sea que trucha el certificado, pero ¿qué está pasando? Que en todo caso, si es mentira, no quiere venir a trabajar. O que, digamos, hay como una banalización, pero creo yo, por naturalización y desconocimiento de lo que son las consecuencias de la violencia laboral y de género. O sea, hacer fuerza, me parece, ahí, en la institución con su... Y bueno, el tema de la autoridad de aplicación del protocolo que uno sugiere, en el caso del Congreso, el comité sugiere a la autoridad de aplicación, que es la autoridad máxima administrativa de cada sector del Congreso, y la persona, la autoridad de aplicación ejecuta, digamos. Eh, bueno, ahí también es lo que decía la compañera, hay una encerrona. ¿Qué pasaría el día de mañana si es denunciada esta autoridad de aplicación? ¿A quién podemos seguir subiendo y seguir eh, intentando sostener a la institución con un grado de responsabilidad respecto de sus actos, digamos? Porque hasta esto no, el poder, digamos, ciega mucho, me parece, a las personas, las hacen perder de cuál es su función, digamos. Entonces, por ahí, nada, me sigue dando vueltas que el trabajo es como se pueda con la institución, digamos, con las limitaciones que tengamos como parte de la institución, pero mínimamente tratar de ir por ahí un poco. Hola, sí, yo me quedé pensando en todo lo que planteaba Mariana. Obviamente, digamos que estamos hablando de todas estas situaciones y la necesidad de generar herramientas o mejorar las que hay. Pero siempre sin abstraernos del contexto general político que estamos viviendo, ¿no? Tanto la situación, ahí veo tu manito levantada sola y te doy la palabra. El contexto político también de persecución, es decir, no es una cuestión aislada ahí de la provincia en Neuquén, sino que, bueno, nos pasa a nivel nacional, donde la violencia que ejerce verbalmente, etcétera, digamos, tanto el presidente como los funcionarios, obvio que se replica. Tenemos muchas situaciones de violencia de funcionarios, algunas bastante preocupantes, y que hoy excede, digamos, las herramientas que podamos tener para abordar eso. Es una cuestión también política más general que también estamos sufriendo a nivel sindical, ¿no? O sea, de persecución específicamente también a nuestra organización ATE. Bueno, no sé si vieron un posteo del secretario general diciendo, bueno, que le van a hacer una denuncia penal, etcétera. Ese es el contexto en el que estamos viviendo y resistiendo, y bueno, no es ajeno a todo esto. Si bien hay situaciones y organismos, y ahora Sol ahí va a hablar seguramente un poco de CONICET. CONICET es uno de los organismos con muchas situaciones de violencia laboral, junto con Parques ahí que comentaban las compañeras. Si bien hay situaciones que se arrastran desde hace bastante, este contexto político se ha recrudecido todas esas situaciones, ¿no? Y ni hablar de
cuando se usan también determinadas situaciones para despedir compañeros o compañeras. Sol, ahí te dejo. Sí, no, igual no iba a hablar de CONICET, es muy largo, pero quería preguntar una cosa que sí, igualmente es una inquietud que viene de CONICET, que el otro día comentaba, compartía con dos compañeros, eh, que cómo se aborda cuando hay un caso de violencia que es plausible de ser denunciado penalmente. Eh, ¿qué sucede en ese caso, no? Nosotros tuvimos, yo no era paritaria, no era delegada siquiera, pero este compañero con el que tuve, no tenía una reunión que tiene como mucho más trayectoria, me contaba de una situación en la que hubo una violación y que se abordó el caso, pero de todas maneras la compañera que había sufrido esa violencia sexual no estaba decidida a hacer la denuncia penal. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Cómo se resuelve? ¿Qué herramientas tenemos? Porque medio que nos excede un poco, un poco mucho cuando se dan estas situaciones. Sí, creo que es eso que veníamos hablando, ¿no? Ningún protocolo o mecanismo institucional sustituye la justicia. Em, Nosotros hemos tenido un solo caso que implicó una denuncia judicial por fuera de la universidad. No tenemos mucha experiencia, la verdad, en ese aspecto. Pero que sí, ahí también depende el momento subjetivo de la persona, el estar preparada para hacer la denuncia. Yo creo que ahí eh, también el acompañamiento en relación al proceso personal de quien tiene que estar dispuesta a denunciar, ¿no? Ahí estamos ya prácticamente en la hora. Patricia levantó la mano y alguien más, que no veo quién, no alcanzo a ver. Bueno, Patri, cortito. Hola, sí, no, lo mío es muy cortito. Es solamente solidarizarme con todas las compañeras que pueden hablar, que pueden expresar, que pueden informar lo que les pasa, porque el tema de la violencia es muy jodido, de las violencias, yo siempre hablo de en general porque nos atraviesan muchas violencias, toda mi solidaridad con las compañeras y a la vez también preguntarte, Silvita, porque sé que nosotros tenemos a nivel ATE un protocolo interno que lo trabajamos en pandemia después de tanto tiempo, em, sin ir a qué denuncia ni qué provincias, pero em, cuando hay una denuncia, por ejemplo, formal, eh, se están haciendo las devoluciones pertinentes, se están interviniendo a nivel federal, estoy hablando. Muchas gracias. Sí, no entendí muy bien la pregunta. Hay un protocolo interno en ATE, sí, es para, bueno, afiliados, afiliadas, ¿no? ¿Se entiende? No, no. Y sí está funcionando y sí cuando se hace una presentación se contesta y sí, digamos, no, no entendí muy bien la pregunta, pero sí. Hay un mecanismo de un mail mediante el cual se pueden comunicar. Bueno, ya estamos ahí en... Jessica quería hablar con Jessica, bueno, con vos terminamos porque Bueno, estamos ahí, si no,
nos van abandonando de a poco y la Por idea ahí, es cumplir ahí con los horarios. por ahí el tema de los protocolos de las distintas seccionales de arte se pueden, digamos, brindar como pruebas a la justicia. Eso, la justicia busca prueba y va también a los gremios, pregunta a los gremios. Eso quería decir. Bueno, Ana, no sé si querés vos darle un cierre a Ofer. No, de mi parte, volver a destacar que a pesar del contexto en el que nos encontramos y de estas dificultades que relevamos en los diversos lugares, me parece que la salida sigue siendo colectiva y estos espacios que a veces nos quedamos sin todas las respuestas, ¿no? O las soluciones, pero me parece que es definitivamente tejiendo redes y es sosteniendo este lugar que a veces es militante, desde donde podemos continuar trabajando y me parece que es un espacio que no debemos abandonar. Así que me parece excelente este intercambio que se fue dando de pasarme el protocolo de tal lado, qué es lo que tienen allá, me parece que eso es fundamental y esta representación tan federal que hay en el curso es muy buena para eso. Bueno, de mi parte, Ana, agradecerte muchísimo la clase y esto que decís me parece lo último, el de compartir las herramientas y justamente estamos pensando en habilitar un espacio para que podamos hacer ese compartir, ¿no? de los distintos protocolos y también las experiencias en cada lugar, en cada provincia que es diferente, que me parece que también eso quedó claro, ¿no? Cada institución, o sea, pensarlo siempre de manera situada y, y bueno, más allá de las adversidades o las resistencias a la incorporación, digamos, de estos cambios culturales, sociales, bueno, la única manera es ir haciéndolo, poder ir sensibilizando, poder desarmar esos preconceptos, ¿no? O esos prejuicios para mejorar, digamos, nuestros vínculos en los espacios de trabajo, no solamente. Así que bueno, muchas gracias. No sé, Silvia, si quieres cerrar. No, está bien eso ahí. Muchas gracias por la participación y bueno, nos vemos en la próxima clase dentro de 15 días.